¿Cuándo habrá un cambio en el 50-50 de Genshin Impact? La mecánica más antigua, pero sobre todo la mecánica más dolorosa, cuando veis una Kiki en el banner del juego, tiene indicios de tener un rework. Las mecánicas que Hoyoverse prueba en otros de sus juegos y funcionan bien o ven una respuesta positiva de la comunidad, terminan incluyéndolas en Genshin Impact. Y hay un gran cambio en el sistema, no solo del 50-50, sino, ¿recordáis cada vez que habéis dicho en un stream, en un comentario, a un creador de contenido: ojalá metan a Clea al permanente, ojalá metan a Tartaglia Albedo al permanente? Y nos trajeron el desastroso banner regional de Liyue, de Mondstadt, de etcétera, los que vayan a traer. Pues bien, damas y caballeros, hay una esperanza de que esto por fin mejore. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo. Que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Dejadme en los comentarios qué coméis mientras veis el vídeo o qué hacéis, si estáis lavando los platos, limpiando la casa, bailando salsa ahí en vuestra casita, en vuestra cocina. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con este gran cambio al 50-50 que puede llegar a Genshin Impact. Pues bien, todo sale a raíz de una filtración de la 3.2 de Honkai Star Rail, donde está el siguiente sistema. Se está testeando y, como siempre os explico, son filtraciones sujetas a cambios, así que cuidado. Pero hay muchos indicios de que puede que se implementen el resto de gachas, principalmente uno de los más antiguos de Hoyoverse, que no es el Honkai Impact Third, es el Genshin Impact, que además el otro también. Básicamente, ¿cómo funcionaría esto? Pues bien, a día de hoy, si perdéis el 50-50, sale cualquier personaje del permanente. Actualmente, y después de que Mizuki se fuera de su propio banner promocional, hay 8. Estos 8 son los 5 antiguos que ya conocéis: Kiki, Jin, Mona, Keqing y Diluc. Los 2 de Sumeru, que son Tignari y Dehya. Y Mizuki. Pues bien, este nuevo sistema básicamente lo que hace es que te añade una especie de senda divina cuando estás tirando en los banners promocionales, y en vez de perder el 50-50 con estos actuales 8 personajes que te podrían tocar, o ya, porque es lo que te puede tocar, unos 8 personajes en el banner promocional, se cambia. Esta senda divina, lo que se está comentando, y en la beta está viendo cambios, pero por ahora lo que los beta tester explican es que te permite elegir entre 7 personajes. 7 personajes que son personajes con ciertos requisitos, por ejemplo, que hayan tenido un rerun una cierta cantidad de veces, o que hayan salido antes de cierta fecha, o en algunos casos no sé si harán el tema de limitarlo a regiones, como que solo serán de Liyue o algo así. Es decir, como que es una forma de implementar el banner regional, pero implementándolo en tu propio banner promocional, para que cada vez que pierdas el 50-50, en vez de perderlo con Keqing, si ya tienes a Keqing C6 y no la quieres, selecciones, pues por ejemplo, Clea, Tartaglia, Albedo, Eula y muchos personajes antiguos que mucha gente ya sabe que no son tan poderosos, pero quizá, y solo quizá, les tienen mucho cariño, hay mucho gusto por los personajes y muchos fandoms. ¿Quieres sacar ese personaje C6? Por ejemplo, un Xiao. Phil, Xiao o Hu Tao están desde la 1.3. ¿Qué hago con estos personajes? ¿Saldrán? ¿Me espero un rerun para mi Hu Tao C6? La quiero jugar C6. Un saludo a Isaac, un mod del canal que es el main Hu Tao por excelencia y tiene una Hu Tao top 1 mundial. Y básicamente podrías elegir pues entre esos 7 a Hu Tao y tener la posibilidad de acercarte más a tener tu Xiao C6 o tu Hu Tao C6 de alguna forma. Y esto, digamos que sigue el mismo rumbo que la escarcha, que a día de hoy ya no está en esta fosa, de Genshin Impact. Recordar que la resina automoldeante de Honkai Star Rail, y yo jugué las primeras versiones de Honkai Star Rail, y esto ya venía en el juego base, no fue una actualización que yo recuerde, sino que ya venía, te permite elegir el main stat y algún substat, o creo que solo el main stat y substat
subestat, hablando de los artefactos, del set que tú quieras, de la pieza que tú quieras. Es decir, en el Star Rail sabéis que hay 6 tipos de piezas distintos, en el Genshin hay 5 tipos de piezas distintos. Y posteriormente llegó en Natlan como la escarcha estafosa. Te dejaba elegir un main stat y 2 substat, pero siempre subía mal. Ahora, en la 5.5, y recordatorio guardar las escarchas hasta la 5.5, que ya solo quedan 2 semanas, para que tengáis artefactos muy buenos, y yo estoy ahorrando mucha escarcha, con lo cual venir a los directos porque estaremos crafteando muchos ítems y veremos si este nuevo cambio de asegurarte un rol o 2 roles aleatorios entre los substats que elegiste hace que realmente nos den buenos ítems de una vez por todas. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro ítem deseado. Pues un cáliz para Mabuika con probabilidad y daño crítico del set de obsidiana y de piro. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Pues básicamente sigue el mismo rumbo parecido a esto. A día de hoy en Genshin Impact hay 2 pilares fundamentales del juego que a la misma vez tienen un gran problema los dos, y es que se están quedando obsoletos y los jugadores ya no están, digamos, jugando tanto al juego debido a estos problemas de obsolescencia, que son: pilar número 1, el banner de Genshin Impact. La mecánica número 1 de las monas chinas es tirar al gacha y os encanta ver lucecitas, pero es muy repetitivo y se está quedando obsoleto. La captura del resplandor sí fue una mecánica y ayudó un poquito, pero al final sabemos que no puedes perder más de 4 50-50 seguidos porque al quinto te aseguran el promocional. Está bien, es una ayuda, es un beneficio para los jugadores, pero la realidad es que tampoco cambió nada en exceso. Y por otro lado, aparte de que el banner y los banners estos regionales están sumamente obsoletos, tenemos el endgame. El endgame es otra mecánica más que a día de hoy se está quedando muy obsoleta en Genshin. El abismo es el mismo desde hace 4 años y medio. Y el único cambio en el endgame que ha habido, que fue el teatro que llegó en Fontaine, ha sido una decepción para los jugadores. Los jugadores muchas veces antes hacían un abismo cada 15 días y ahora hacen el abismo y muchos no hacen el teatro y no reclaman las protogemas porque les parece aburrido, principalmente los jugadores late. Con lo cual, al igual que en el ZZZ, en el Honkai Star Rail o en el Wuwa, menciona al Wuwa, los jugadores de Wuwa ganamos, sí, Wuwa está haciendo muchas cosas bien. Hay nuevos endgames con torres, digamos, con enemigos muy poderosos, desafíos mucho más importantes y fuertes que lo que podría ser el abismo. Básicamente Hoyoverse se está testeando, como podéis comprobar, con estos eventos muy difíciles que expliqué en otro vídeo, que está por aquí, los endgames que podrían llegar. Y efectivamente, para todo esto es posible que en el futuro, sí, mucha gente y muchos de vosotros requieran el poder hacer que muchos personajes vuestros sean C6, muchos con un Xiao C6 el día de mañana, o al menos la posibilidad semi-free to play de poder conseguirlo en 1 o 2 años con mucha paciencia, va a solucionar muchos problemas de endgame obsoletos que tenemos en Genshin Impact. Así que no sé cómo lo esperáis, dejadmelo en los comentarios, pero este gran cambio al 50-50 y que sobre todo, creo que estáis todos de acuerdo en que el gacha necesita por fin de una vez una actualización, un rework, una mejora. Necesitamos en Genshin Impact que el gacha, no especialmente que beneficie mucho más a los jugadores, que es verdad que como jugadores de Genshin siempre pedimos recompensa, pero sí al menos que el abismo y el gacha, que son los 2 pilares fundamentales del juego, no sean los mismos al 95% desde hace casi 5 años desde que existe Genshin Impact, sino que espero que esto sea un gran rework y una ayuda a que muchos de vosotros podáis tener por lo menos vuestra mona china antigua C6. Poquito más, dejadme en los comentarios qué personaje de los que ya llevan mucho tiempo en Genshin Impact os gustaría tener C6 en vuestra cuenta, una Eula, una Hu Tao, un Xiao, lo que sea, antiguo. Y
Gracias por disfrutar el vídeo, gracias por llegar hasta el final, gracias por todo el cariño y por el apoyo, gracias por los 180.000 que llegamos, no sé si ayer o antes de ayer, de estar grabando este vídeo. Está por aquí, gracias a todos, de verdad, esto es todo vuestro. Cuando lleguemos a 200.000, sorteo 200 bendiciones lunares, así que a suscribirse en este vídeo y a compartirlo para que lleguemos a más. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no sé, y chaito.